Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy estamos con el favor de Dios una vez más con ustedes con el tema Felizmente Casados. Hoy vamos a agarrar un punto muy importante que es armonizando nuestra relación en el matrimonio. Y en la lección 5, que ya estamos en esta lección 5, usted aprenderá cómo es el acuerdo al que comúnmente llegan las parejas y por qué se originan los líos conyugales. Otro punto también es buscar la voluntad de Dios para llegar a un verdadero acuerdo y a vivir en armonía. Y muchas preguntas que nos podemos hacer ¿es fácil o difícil llegar a un acuerdo importante en el matrimonio? ¿Y de qué manera se resuelven los conflictos? ¿Ora usted por sabiduría cuando tiene que tomar una decisión importante? Estos son puntos que vamos a tocar en esta hora y le doy pase a mi esposa. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, antes de comenzar el tema, vamos a ver el concepto de lo que es armonía, porque el tema es armonizando nuestra relación. Bien, armonía, relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Armonía conyugal. Ese es el significado de armonía, ¿no? Entonces, los cónyuges son una sola carne. Por lo tanto, es necesario que mantengan un común acuerdo en las actividades de la vida diaria. La falta de acuerdo crea conflictos y discusiones. Llegar a un acuerdo común diario es una de las claves para el éxito matrimonial. En conclusión, nosotros tenemos que buscar un común acuerdo, ¿no? Para que nuestra relación de matrimonio camine correctamente. No debe haber discusiones, no debe haber ningún tipo de peleas. Llegar a un acuerdo es lo correcto en el matrimonio. Amén, hermanos. Y dice, ¿y por qué debemos llegar a un acuerdo? Para tener paz, armonía en nuestro matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque Dios así lo enseña, ¿no? Y dice que Jesús dice que en un reino dividido es asolado y no puede permanecer. Igualmente, un matrimonio dividido en opiniones, costumbres y visión no podrá permanecer, será destruido, dice, ¿no? La vida de acuerdo no solo les ayudará en su relación, sino que además le permitirá dar a sus hijos una formación mejor cimentada con una clara dirección para sus vidas. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿No? ¿Andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pasaría? Estarían divididos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Dice también, por donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Eso está en Santiago 3, ¿no? Donde hay celos, ahí donde hay celos, contención, va a haber peleas. ¿Por qué? Porque hay personas que están divididas. Amén. Bien, la armonía. La armonía nos edifica. Vivir en común acuerdo entre cónyuges desarrolla la paz y la salud familiar, ¿no? Asimismo, hace que los cónyuges crezcan en el área personal, la afectiva y profesional. El común acuerdo nos edifica, ¿no? Se requiere mostrar amor, dice. Para alcanzar la armonía se requiere andar en amor, no un amor que pide, sino un amor que da. O sea, no esperemos a que nos den amor, sino un amor que nosotros tenemos que dar. Y cuando hablamos de amor, no solamente es ese amor de esa sensación de amar, sino también implica comprensión, ¿no? Ser tolerante, no caer en el error de pensar que su opinión es la más importante. Según nuestra propia opinión, podemos pensar que siempre tenemos la razón, ¿no? Al dar nuestra opinión debemos mostrar la misma humildad y sabiduría de Cristo. La humildad destruye la hostilidad. Repito, la humildad destruye la hostilidad, ¿no? Entonces, el amor que nos dice en la armonía, en el común acuerdo,
implica ser tolerante, Paciente. ser paciente, ¿no? Ser afectivo. Todas estas cosas nos ayudan en nuestra vida conyugal. Amén. Las opiniones que las podamos tener cada uno, no debe ser que nuestras opiniones sean importantes, imponerlas. Amén. Tenemos que también compartir si él está de acuerdo o yo estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo con lo que él piensa, pues ahí tenemos que tener una comunicación. Amén. ¿No? Eso es lo que nos Sí, quiere uno de los decir. puntos también importantes en la relación y para tener un acuerdo común es la comunicación. Amén. Si no hay comunicación, pues no caminaríamos bien, ¿no? Porque imagínate que tú des una opinión que a mí no me convenza o no me agrade. Entonces yo tengo que comunicarte, hacerte saber que no estoy de acuerdo, sin llegar a las discusiones, ¿cierto? Sin irritarme. Sin irritarme. O sea, como lo dije, ¿no? Con amor. Con amor. ¿Se dan cuenta? El amor implica muchas cosas. Sí. Amén. Tolerancia, Amén. paciencia. Amén. ¿No? Las discusiones, dice, ¿no? Para discutir se necesitan dos personas. Amén. ¿No? Si yo veo que esa discusión está acalorándose, ¿qué pasa? Tengo que callar. Hay momentos que la mujer o el hombre tenemos que saber callar. ¿Y en qué momento Amén. tenemos que callar? Porque si nosotros comenzamos en la discusión, yo contesto, él me contesta, alzamos la voz y seguimos con eso, y eso se va a encender. Se enciende más Se el fuego. enciende ¿no? más el De fuego. una ¿Qué simple pasa? chispa. Una pequeña, una pequeña chispa. chispita, se enciende todo un incendio, un fuego. tremendo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Dice que son destructivas. La hostilidad solo atrae más hostilidad, Amén. la cual luego es muy difícil de controlar. Detén la discusión apenas comience, dice, y eso es de sabios, ¿no? Apenas estamos viendo que va a haber una discusión, hay que empezar a pararlo, para que no se haga tan grande eso. Amén. ¿No? Otros nos enferman. Las discusiones enferman el alma y el cuerpo, porque muchas veces, muchas de las enfermedades psicosomáticas son el resultado de una vida llena de discusiones. Imagínense un matrimonio lleno de discusiones, estaríamos enfermos. ¿Cómo uno se siente cuando yo, por ejemplo, discuto con mi esposo? Porque en todo matrimonio se discute, ¿no? Tenemos diferencias. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso me molesta, estoy mal. ¿Por qué? Porque de repente ya no le puedo dirigir la palabra esos momentos o esas horas que pasan. O muchas veces se prolongan en días, ¿no? En días. Así es. ¿No? Y ahí es donde tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios. Amén. Para que nos ayude y podamos nosotros, ¿no? Conversar, dialogar de ese momento que hemos pasado. Y perdonarnos. Y perdonarnos. Ambos, no solamente una parte, Sí. ¿no? Porque los dos nos herimos, ¿no? Exactamente. Entonces sanar esas heridas y pedir a Dios que nos sane, que nos cure. Ajá. Y no volverlos a hacer, ¿no? Y ese tema lo vamos a tocar en el próximo capítulo, Amén. en la próxima semana. Ujú. Amén. Ay. Bien, ¿y hay algún texto bíblico referente a las Amén, discusiones, sí, no? sí. Ahí tenemos en Proverbios. Sí, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Eso lo dice? En Proverbios Amén. 17:14. Ujú. Otro dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, es lo que estábamos hablando. Santo ¿No? Dios. El corazón alegre, ¿qué dice? Constituye buen remedio. O sea, cuando estamos alegres, cuando estamos bien con nuestra pareja, estamos felices, ¿no? Amén. Y Hay eso es lo gozo. que hay gozo, hay paz, hay armonía. Amén. Bien, otro punto también que tenemos es la oración de acuerdo trae poder. Amén. O sea, cuando nosotros nos ponemos en común acuerdo hasta para orar, que es importante en nuestra vida como cristianos, trae poder, Fuerza. ¿no? Cuando los cónyuges, dice, armonizan, hacen cosas de común acuerdo, en todo lo que realizan a diario, sus actos tienen mayor poder que si lo hiciera por separado. Recuerden que nosotros como cristianos oramos personalmente, pero como cónyuges también oramos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando oramos en común acuerdo, esa oración trae poder. Un ejemplo, si nosotros nos ponemos de acuerdo en orar por nuestros hijos,
Dios escucha, Dios ve que padre y madre o viceversa estamos clamando por nuestros hijos, ¿no? Y esa oración trae bastante poder. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro, primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice que el matrimonio está formado por tres. Ustedes lo saben, hermanos. El matrimonio está formado por tres. Es un trío. Esposo, esposa y Dios, Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces nunca hagamos a un lado a Dios de nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio sea bendecido, sea fortalecido, sea cimentado, porque recuerden que Dios es el creador del matrimonio. Amén. Hermanos. Y formas en que se originan los conflictos. ¿Cómo se originan esos conflictos? Cuando no obtenemos lo que deseamos. A veces queremos que lo que nosotros queremos, eso se haga, ¿no? Amén. Otro conflicto podría ser cuando dos opiniones opuestas no llegan a ponerse de acuerdo. La opinión de mi esposo y mi opinión son distintas y no nos ponemos de acuerdo. Yo quiero imponer algo y él quiere también hacer lo que él quiere, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se originan los conflictos. Así es. Cuando buscamos venganza, cuando él se salió con su opinión, se salió con lo suyo, y yo quiero vengarme, quiero hacer que le salga mal. Y eso es un conflicto también en la pareja. Cuando lo bueno confronta lo malo y el bien y el mal no pueden coexistir, ¿no? Cuando hay orgullo de parte de los dos. Eso es lo más... Lo que se ve más en toda persona, ¿no? En toda relación, no solamente en el matrimonio, se ve en todo ser humano, el orgullo. El orgullo muchas veces es el que origina el mal en el ser humano, ¿no? Muchas veces somos orgullosos y por ser orgullosos perdemos muchas cosas. El orgullo hace que nosotros no nos perdonemos, ¿no? Nos alejemos. Amén, amén. Porque nadie quiere ceder. Él con su orgullo y yo con mi orgullo. Amén. Entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿verdad? Así es. Ahora, maneras de solucionar los conflictos. Así como hay formas que se originan los conflictos, también hay soluciones, hay maneras en las que nosotros buscamos solucionar los conflictos, ¿no? Uno de los tantos, de las tantas maneras es, ¿no? Alguien tiene que ceder, como dijo Giovanna, mi esposa, alguien cuando se enciende, cuando se inicia el conflicto o las discusiones, uno de los dos tiene que ceder. Recuerden que para una pelea se necesita de dos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si estamos en desacuerdo y empieza y vemos que va a comenzar las discusiones, uno de los dos tiene que ceder, alejarse, disimuladamente, ¿no? Quedarse callada o irse. Porque tampoco usted lo va a hacer bruscamente, porque el otro va a decir, oye, me das la espalda, me dejas con las palabras en la boca, ¿no? Entonces, tenemos que ser hasta en eso sabios. Por eso es importante nosotros leer la Biblia, porque en la Biblia nos enseñan cómo debemos actuar, cómo debemos ser en el matrimonio. Amén. Amén. Dice, ¿no? Con la iniciativa de uno de los dos cónyuges, dice. Con humildad. Es decir, con el deseo de ver las cosas en paz antes que la victoria personal. Les repito, es decir, con el deseo de ver la paz antes que la victoria personal. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos egoístas, queremos siempre tener la razón nosotros. A través del compromiso de ambas partes por encontrar un punto en común, desde donde llegar a un acuerdo. A veces cediendo nuestros derechos con el fin de solucionar un conflicto de intereses. ¿Me entendieron, hermanos? O sea, nosotros tenemos que ceder nuestros derechos para apaciguar, ¿no? Otro dice también orando por la paz y la unidad con nuestro cónyuge. Es muy importante orar por nuestro cónyuge. Dice orar, por ejemplo, en tu privacidad, por el temperamento de tu cónyuge. O por los problemas, ¿no? O la lucha que uno tiene, ¿no? Tiene diaria. Sí, perdón. Ella conoce mis problemas, ella sabe mi carácter, cómo soy. Ella como tenemos 20 años, ya conoce como yo conozco las cosas o los errores en las que ella cae. Entonces yo tengo que orar
clamar incesantemente, ¿no? Porque esto no va a ser de la noche a la mañana. Justamente estábamos conversando hace 2 días con nuestros pastores, ¿no? Fuimos a visitarlo a su casa y justamente agarramos este punto y estábamos hablando de que en esta parte muchas veces yo puedo ser fosforito, puedo reaccionar ante cualquier algo que me hagan. Entonces yo tengo que tener dominio propio, que es importante, que muchas veces hoy en día vivimos estresados en estos momentos. Mire, el tráfico es terrible. Entonces tenemos que tener dominio propio en ese, ¿no? Porque un carro se cruza y otro no puede estar reaccionando de una forma, ¿no? Pero tenemos que pedir a Dios dominio propio. Amén. Por eso es importante nosotros como esposas o como esposos también orar por nuestro cónyuge, sí, para que el Señor tome control de ese momento y nosotros tengamos paz y tranquilidad. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora tenemos que dar las preguntas de este tema, ¿no? Y vamos a hacer 3 preguntas nada más. ¿Qué quiere decir tener una vida de común acuerdo? 2, nombre algunas formas de cómo se inician los conflictos y por qué debemos de estar de acuerdo al orar. Repítelo, ¿no? Que vuelvan a... ¿Sí? Dice, ¿qué quiere decir tener una vida de común acuerdo? Y nombre algunas formas cómo se inician los conflictos. Y último, ¿por qué debemos de estar de acuerdo al orar? Amén, hermanos. Sí, bueno, no queremos despedirnos sin antes saludarles por estas fiestas navideñas, desearles muchas felicidades. Yo creo que este es el momento propicio. Si alguien tiene conflictos en su matrimonio, es el momento propicio recordar la venida de Jesucristo y para pedir perdón, para arrepentirse muchas veces del orgullo, del egoísmo. No esperemos a que esto siga avanzando, porque como les comentamos, nos enferman. Muchas veces el no perdonar, el que se enferma no es mi esposa, soy yo el que me enfermo, de solo recordar esos momentos desagradables o esas heridas que me ocasionó. Y no perdonar no trae paz a mi vida, no trae gozo. Muchas veces como cristianos nos engañamos, vivimos un falso cristianismo. ¿No? Estaba escuchando una prédica en la cual decían de que nosotros vivimos más carnalmente. Y una evidencia de esa carnalidad que vivimos es el egoísmo. El egoísmo nos trae que siempre problemas en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en el noviazgo, hasta en la misma congregación. Por eso tenemos que orar, ser sinceros con Dios. Dios es fiel y nosotros tenemos que aprender esa fidelidad. Dios les bendiga, hermano, y les deseo de todo corazón, de parte de nuestra familia, Tobar Cama, que pasen una bonita, feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Llamen a sus familias porque estamos en una cuarentena en la cual no podemos visitar, ¿no? Pero hay un teléfono, una herramienta que podemos llamar y desearle también y darle esa palabra como nosotros conocemos, una palabra de aliento, que muchas familias están pasando por momentos difíciles, sea en lo económico, sea en lo personal o en la salud. Ustedes saben que para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana si Dios lo permite. Amén.